Hola, ¿cómo están? En esta ocasión esta didáctica de la matemática en la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Bueno, pues quiero ir al trabajo que me toca para mañana, a acompañar a los estudiantes de nuestra seccional. Entonces, aquí actualizamos desde Visual Studio Code lo que se ha hecho sobre pensar cómo enseñar Matemáticas 1 para el Museo de Empresa de nuestra universidad. Aquí vamos a poner que esta es la segunda articulación, segunda o tercera actualización, pues es de hoy, 5 de agosto de 2024. Esa es como la tercera actualización alrededor de este artículo, en el que se propone a los estudiantes el desarrollo del pensamiento computacional, que hoy nos damos cuenta de que implica el desarrollo de un razonamiento de un pensamiento algorítmico, o es decir, la capacidad de, para cada problema, diseñar una secuencia de pasos lógica y corta para resolver el problema. Entonces aquí me voy a abrir el repositorio que tiene que ver con el programa de clases. Entonces aquí en la lista de grupos, este repositorio para actualizar a los estudiantes sus notas, la lista de grupo cada día. Entonces aquí hoy se valoró asistencia y capacidad oral para hacerse entender en cálculo, en el curso de cálculo integral para ingenieros agropecuarios. Actualizamos ese y le compartimos a los estudiantes el acceso a esas notas, que puedan ir ellos monitoreando las notas que llevan hasta ahora. Entonces les comparte a ellos desde GitHub el repositorio donde pueden acceder a las notas y a las reglas del curso de convivencia. Entonces aquí nos vamos a repositorios y él nos lleva al último repositorio actualizado, que es GrubList, y me voy a cálculo vectorial y entrego a los estudiantes entonces esta dirección donde pueden obtener las notas. Entonces aquí les digo, bueno, pues para cálculo vectorial, buenas tardes, apreciados estudiantes, desde en este vínculo pueden monitorear las valoraciones de los parciales por mes y las valoraciones de la asistencia, la capacidad oral de hacerse entender bueno, entonces aquí le pongo el vínculo y la imagen donde pueden hacerlo. Entonces aquí nos ponemos control menos y ponemos control menos, son cursos siempre grandecito. Entonces aquí le vamos a dar control menos, yo creo que ahora sí ya nos da los 25, impresión de pantalla, y aquí ya les vamos a organizar, en la que pueden ver su nombre, correo, cédula y la nota por la valoración hasta el momento. Entonces aquí esta es la valoración de la clase de hoy y ya mismo les ingreso las
faltas de asistencia a la plataforma Mares. Aquí vamos aquí entonces vamos a Mares, aquí entonces se les lleva a los estudiantes UDA, aquí le ponemos uda.edu.co y se les lleva entonces el registro de su trabajo. Entonces profesores, ingresar, iniciar sesión, y aquí le ponemos conectar, y aquí otra vez profesores, y nos vamos para gestión académica, y luego en cursos a cargo entramos, bueno, pues entrarle, entonces ya ver cómo podemos sistematizar las faltas y demás para cálculo vectorial, que tiene una cantidad de estudiantes igual a la de fundamentos de aritmética de la licenciatura en matemáticas. Luego tiene otro curso de 18 estudiantes de pensamiento matemático en la infancia y otro de 18 estudiantes para fundamentos de lógica. Pues acá para cálculo vectorial le decimos, creo que es a partir de acá, ingresar faltas, y ingresamos acá. Entonces aquí tenemos cómo poder ver quién faltó. Entonces el que hoy no tiene ninguna adición, entonces Amaris Fernández Sebastián Camilo, entonces son 4 horas que se dieron hoy de clase. Gabriel Enrique sí asistió, otro que no asistió fue Marisol Yacira, entonces aquí ponemos Marisol Yacira 4 horas, y aquí también aquí también hay faltas a Josmeri Pineda Romero. Entonces Pineda Romero, Josmeri 4 horas, y luego después de Pineda Romero, creo que no faltó nadie más. Y ahora sí, ya todos. Entonces fueron simplemente 3 personas que faltaron a clase, guardar faltas, y aquí ya enviarles el informe de ingreso de nota a los estudiantes. Aquí regresar a cursos a cargo, darle la clave, y para cálculo vectorial enviarles a los estudiantes el informe de faltas. Entonces aquí le damos ver faltas, entonces, y aquí le dimos ir a la opción, y aquí control más, así ya, y impresión de pantalla, cuadramos todo, que puedan visualizarlo, y aquí le damos hasta acá, y ya pueden ver las faltas hasta ahora. Entonces aquí les comparto el número de horas faltadas, el día de hoy. Y ahora sí, y bueno, y la asignación de ya después de eso, también a los estudiantes, ya después de adicionarles su balance de faltas y demás, también enviarle, ya ahora sí, actualizarle su clase de hoy. Entonces decimos ya, en este caso control S, no hay nada más que actualizar en este repositorio de Group List. Entonces nos vamos para el de la clase de hoy y actualizar entonces la tarea que deben de hacer
para la próxima semana los estudiantes, para poder ejercitar en los conocimientos vistos hoy, que fueron un abanico grandecito. De aquí nos vamos a documentos, docencia, cálculo, y dentro de él pues entonces nos vamos a área bajo la curva y le actualizamos a los estudiantes en el cuaderno para que de qué fue lo que vimos hoy y que hay que actualizar para ayudar al aprendizaje de los estudiantes hoy. El Opening Colab, bueno, pues entonces que funcione, entonces revisar siempre que el Opening Colab funcione, que el programa se les actualizó a los muchachos. Entonces aquí en descargas el programa de cálculo, entonces control C, yo voy a documentos, en docencia, cálculo, en los programas de curso, en la carpeta de programas de curso, aquí actualizo, también hice reemplazo, y ese programa de cálculo integral, cálculo diferencial, este era el de cálculo integral, le voy a actualizar de que efectivamente son 4 parciales de 25% cada uno, y bueno, aquí pongámosle entonces aquí cerrar, y nos vamos dentro de la evaluación en este programa a que, bueno, pues entonces que el tercero también es un parcial que se realiza en el tercer mes. Pues aquí es también un parcial, y también el cuarto también es un parcial. 4 parciales, pero se le pueden hacer adiciones a partir de las tareas realizadas y la sustentación oral. Y aquí ya en qué semana se van a realizar y las fechas, pues también como ponerles aquí los porcentajes y las fechas. Aquí le quitamos esta delimitación en lenguaje Markdown que no es aplicable a archivos.docx. Entonces la semana 3, que es la de la primera evaluación, entonces miremos acá en el calendar, entonces que ellos tengan la primera para la semana 3. Si en esta semana vimos áreas bajo la curva y entre curvas, aquí vamos a ver longitud, y aquí vamos a ver la tercera aplicación, que en docencia cálculo, la tercera aplicación, aquí nos vamos a clases, en cuanto a cálculo, entonces nos vamos a integral definida, aplicaciones de la integral. Entonces la tercera aplicación, después de desplazamiento y distancia, es longitud de una curva. Entonces longitud de una curva plana, esa sería la tercera. Bueno, entonces dejémoslo así según el orden. Entonces que ellos sepan que ese es el orden y los cuadernos que se requieren para estudiarlo, y ya se los pasamos. Entonces el primer, entonces si aquí vimos áreas bajo la curva y entre curvas, aquí distancia y desplazamiento, bueno, aquí el Monday 5, después en el 12 vemos distancia y desplazamiento, y luego el 19 vemos longitud de una curva, el 26 se evalúa. Entonces el 26 de agosto sería el primer parcial, entonces lo ponemos en el programa como 26 de agosto de 2024 se realiza el primer parcial. Sobre, entonces que sepa que es sobre áreas bajo y entre curvas, distancia y desplazamiento, y por último longitud de una curva, plana. Esos son los temas, que él sepa también los temas que se le van a evaluar en este programa, que los vamos a estar actualizando bajo acuerdo con los estudiantes. Así ya tenemos ese, y le enviamos entonces los cuadernos que debe estudiar entonces para ese parcial de agosto 26. Entonces aquí control más, nos vamos a los repositorios, y aquí nos vamos al de cálculo, y le ponemos en clases
Aquí le hace clases sobre cálculo, cómo calcular áreas, sobre la integral definida, aplicaciones de la integral definida, y aquí están las tres, la primera, la segunda y la tercera. Entonces aquí control C, este es el vínculo para acceder a los tres cuadernos que se evaluarán el 26 de agosto en el primer parcial. Entonces y ya les he actualizado el programa del curso con la fecha y temas del primer parcial. Bueno, entonces este es el vínculo. Bueno, el vínculo es este. Desde este vínculo baja los cuadernos 1, 2, 3 para el primer parcial. Entonces aquí ya ese, y tiene ya unos cuadernos asociados. Bueno, entonces ya con eso ya tenemos esos cuadernos para ellos y se les actualiza la clase de hoy. Entonces, bueno, pues esa de área, revisamos que el Open funcione, y miren que sí, área bajo la curva, funciona el vínculo. Control S, como actualizamos el programa, entonces digámosle que actualizamos la fecha del primer parcial, actualizamos la fecha del primer parcial, y aquí bueno, entonces la llamada lista la hemos practicado hoy. Les pudimos llamar a todos y que él guardara esa valoración a la asistencia dentro del archivo CSV, y para la evaluación, el cuaderno de evaluación, lo voy a actualizar. El cuaderno de evaluación asociado a este tema, áreas bajo la curva. Entonces aquí en área bajo la curva, entonces aquí área bajo la curva, este cuaderno de evaluación lo vamos a abrir para actualizar la llamada a evaluación de tareas, bueno, y demás. Entonces aquí le vamos a poner que cuando llama a los estudiantes, aquí que quedamos de ponerle a los estudiantes que estén también los de cálculo. Entonces aquí les ponemos el lenguaje, creo que este es el lenguaje HTML para páginas web, entre otras. Entonces aquí me queda IMG de imagen, SRC de source o fuente, y le das entre comillas simples la URL y aquí el tamaño de la foto. Entonces le dices con el parámetro width de ancho, width igual a, estamos poniéndolo en 500 píxeles, y aquí la URL de la foto del grupo de hoy. Bueno, entonces una de las fotos viejitas que tenemos para este curso, entonces tenemos cálculo, imágenes. Entonces nos vamos a imágenes de los estudiantes, aquí student images, y nos vamos a las de cálculo integral del semestre pasado. Bueno, este del día agropecuario, que me parece como muy importante, en el que están todos muy contentos con su labor agropecuaria. Copiar enlace de la imagen, y aquí lo llevamos a esta partecita, control V, y aquí les ponemos la foto. De pronto, para que nos quede
detallando más, pongámosle por ahí en 800, que nos quede más grande la foto. Ahora sí, nos detalla un poquito más. Y aquí imágenes, llamar a lista. Está bueno, aquí le quitamos para llamar a lista. Para la evaluación, pues también ponemos el programa que tenemos para llamar a lista, que es que llama a todos y les va valorando su asistencia. Control C, y lo ponemos para actualizar esta llamada a lista en el cuaderno de evaluación asociado. Control V, y probamos a ver si funciona. Entonces aquí bueno, pues en realidad ya habíamos visto que funciona, y aquí ya no necesitamos esta llamada por aparte. Porque este programa funciona bien con un ciclo mientras la lista de estudiantes no esté vacía, tome asistencia, y después de que tome asistencia guarde los cambios al llamar la función guardar cambios. Bueno, hay una cosa que yo quisiera como guardarles, que cada vez que vaya tomando asistencia, pues no lo haga hasta el final por si de pronto no termino. Entonces guardar, control C, bueno, control X, lo pongamos dentro del ciclo mientras, pues lo ponemos aquí, y así él me puede guardar a medida que voy llamando uno a uno, guardar todos los cambios en el CSV. Bueno, aquí esta parte de la definición del modelo de aula invertida, pues ya no lo necesitamos aquí, que es este modelo de aula invertida. Aquí no, esta partecita ya en el cuaderno de evaluación no necesitamos como ampliar este modelo de aula invertida con el que enseñamos. Y aquí fomenta la lectura literaria. Bueno, pues si queremos, como siempre, fomentar alguno para desarrollo de habilidades blandas, en este caso queremos en GitHub, bueno, pues dentro de los repositorios, uno que hable sobre la ansiedad en los estudiantes también y en los profesores. Entonces sobre ajusta la dosis, en el capítulo 13, este cuaderno sobre deshacer la ansiedad para pensar la salud mental en cuanto al manejo de la ansiedad, tanto en estudiantes como en profesores. Entonces aquí ponemos el manejo de la ansiedad. Entonces aquí una lectura recomendada de deshacer la ansiedad de Judson Brauer. Aquí algo sobre esto también lo podemos quitar, que es sobre una lectura, pero la pusimos dentro del mismo cuaderno. Entonces ya con el vínculo es suficiente para que lo puedas leer en la dirección a la que te lleva este vínculo. Ya luego el título, cálculo de áreas en ingeniería agropecuaria, saber clasificar los triángulos es uno de los objetivos, y saber calcular su área, que le ponemos, corregimos la escritura, y saber clasificar cuadriláteros y saber calcular sus áreas. Y la otra es saber calcular áreas bajo la curva con el concepto de integral definida. Saber calcular áreas bajo la curva utilizando el concepto de integral definida. Entonces, esos son los tres objetivos para esa evaluación. Aquí está el cuestionario, y ya cuando se le hace la evaluación al estudiante debe tener tres componentes. Este no está como actualizado en ese sentido con la asignación, porque es un cuadernito como más viejito. De hecho, hasta tenía el tiempo en el que Giovanni Reales era monitor. Entonces vamos a actualizarlo. En cuanto a la evaluación, entonces abrimos el cuaderno, aquí abrimos Open File y abrimos de documentos investigación
didáctica en ciencia de datos, el cuaderno de evaluación general, el cuaderno con el que se evalúa ya actualmente a todos los estudiantes. Lo que se propone hasta ahora: evaluar las tareas realizadas de los cuadernos Júpiter, aquí la asignación de la tarea 1, así la asignación de la tarea 2, así la asignación de la tarea 3, y evaluar un quiz escrito, evaluar un quiz, el parcial, y ya luego la evaluación oral. Entonces, para esa evaluación oral hoy aplicamos este código que permite llamar a los estudiantes uno a uno para evaluación oral, y aquí ya lo vamos a cambiar, control X, para que él guarde a medida que se llama a cada uno de los estudiantes. Entonces, este programa para evaluación oral, entonces este es un algoritmo o script de Python para llamar a evaluación oral individual. Bueno, entonces aquí ya quedó, y aquí le ponemos lo ponemos hasta acá, control C, y llevamos eso a aquí al cuaderno de evaluación de áreas bajo la curva, y eso se va a poner entonces en la evaluación oral. Entonces aquí evaluación oral, aquí tenemos, entonces para evaluación oral copiamos ese código, entonces ya tenemos este cuaderno actualizado en cuanto a la llamada para evaluación oral, control S. Me falta entonces la asignación de tareas en cuanto a lo que se vio hoy, en la asignación 1, 2 y 3. Entonces quiero como dejarles a los estudiantes bien, porque para que tengan la semana completa para entrenar esta tercera parte, el 33% de lo que se evaluará en el parcial inicial del 26 de marzo. Entonces quiero ir acá a, entonces, ¿qué le queda a pedir para que les queden ejercicios de ejercitación, valga la redundancia? Entonces, de ejercitación y adquisición de habilidades. Entonces yo me voy acá y le voy aquí a áreas bajo la curva, y aquí bajo bueno, una cosa que quería que vi en dificultad en los estudiantes hoy es el reconocimiento o identificación de esta región, que es semicircular, entonces y diferenciarla de la parábola. Entonces aquí vi que había un problema que debo de trabajar, una dificultad de aprendizaje, y es hacer una herramienta para que los estudiantes puedan diferenciar entre semicircunferencia y parábola. Es una aplicación que haga eso. Entonces voy a ponerlo aquí en las dificultades encontradas. Entonces esa partecita va aquí en las dificultades de aprendizaje. Entonces aquí lo voy a poner, aquí delimitamos con signo de dólar las expresiones matemáticas, los intervalos, que son expresiones matemáticas con signo de dólar. Recuerden que eso es lenguaje LaTeX, para que las expresiones matemáticas queden fáciles de leer y con una buena presentación. Las expresiones matemáticas dentro de estos textos verbales, para hacernos entender cuando exponemos los saberes que hay en este cuaderno. Entonces aquí le ponemos esta delimitación entre signos de dólar y aquí bajamos. Entonces seguimos bajando para dentro de las dificultades. Entonces aquí están el problema de diseño de clase, tenga en cuenta algunos problemas de aprendizaje. Entonces otro de los problemas encontrados es un quinto problema aquí, y es la diferenciación entre semicircunferencia y parábola. Entonces lo voy a hacer con animación que compare el uno y el otro, haga gráficos uno al lado del otro. Entonces aquí lo voy a poner, entonces un quinto en una línea markdown, un quinto problema, y es diferenciar entre semicircunferencia superior y parábola que abre hacia abajo. Entonces que el estudiante puede hacer eso. Entonces yo aquí le voy a poner, para hacer eso, algún instrumento. Entonces un gráfico en paralelo. Entonces aquí les agregaré
una animación con Matplotlib de una comparación en el lado izquierdo de una semicircunferencia y al lado derecho de una parábola que abre hacia abajo, para diferenciar una de otra. Es porque uno para razonar bien debe identificar bien las curvas asociadas a lo que le están a lo que se está trabajando. Aquí está la integral definida, agenda de la clase, se tomó lista, normas de convivencia, se presentaron y se les promete a los estudiantes que estas normas de convivencia se les actualizaría con vínculo. Entonces aquí le ponemos en esta línea Markdown, entre corchetes, el nombre del vínculo y entre paréntesis la URL a donde tiene que ir el estudiante. ¿Cómo va a esa convivencia? Entonces aquí le decimos que vaya a Group List, al repositorio Group List o lista de grupos, donde también tenemos entonces las normas de convivencia. Entonces aquí vamos a este horario, límites para servir, porque se establece como las normas de convivencia para establecer límites y podamos vivir y colaborar juntos. Entonces aquí puedes bajarlo, aquí con View Raw, aquí con este vínculo de descarga lo puedes bajar, y aquí yo te doy este vínculo para llegar acá y llegar a poderlo descargar. Entonces aquí en el cuaderno yo te pongo esa URL y así ya queda un cuaderno actualizado con lo que le prometimos al estudiante. El programa del curso también que lo pueda bajar. Entonces, aunque en el inicio de esta clase ya está, entonces en este pues se los va a poner, pero arriba ya está también ese vínculo. Entonces el programa del curso, que es en cálculo, entonces nos vamos al repositorio en cálculo, a programas, entonces nos vamos aquí a programas de curso, a el programa de cálculo integral para ingeniería.docx, y este vínculo ya al llegar a este lugar le das aquí en la parte superior derecha para el vínculo de descarga. Entonces aquí yo te actualizo la clase para que te quede con eso. Y recordar la clasificación de triángulos se hizo, la clasificación de cuadriláteros se hizo, recordaréis de las 4 fórmulas de integración y se agregó una más. Entonces le vamos a poner recordaréis de algunas fórmulas de integración indefinida, de algunas fórmulas de integración indefinida, algunas fórmulas que hemos considerado necesarias para la aplicación de ingeniería agropecuaria. Se le pide a los estudiantes que las deben memorizar. Se le pidió a los estudiantes que las debe memorizar, saber interpretar y saber aplicar. Y determinación de áreas de regiones. Entonces hoy vimos un problemita y es el trazado de las regiones cuando se va a calcular con integral definida. Es una de la agenda, también tiene que estar, es aprender a trazar a mano regiones en el plano no poligonales a las que se les va a determinar el área con la integral definida, y luego determinar esa área y estimar el área del campus Caucasia en la Universidad de Antioquia. Bueno, tenemos un video asociado a eso. Estamos también promocionando mucho que los elementos de un triángulo, entonces que tenemos que ver que ellos tienen vértices, los triángulos tienen vértices, los ángulos y cómo se denotan. Aquí le ponemos que los ángulos se oponen con ángulo A o un gorrito A para el B, el segundo ángulo. Entonces ponemos lo análogo al ángulo con vértice en A. Entonces aquí le ponemos control V, y aquí le ponemos ángulo B para el ángulo con vértice en B.
Y es porque necesitamos que los estudiantes para describir figuras geométricas utilicen bien la notación y la terminología. Control V, aquí ya C, y aquí C. Entonces, para ver que un triángulo tiene tres ángulos, tiene tres vértices. Entonces aquí le pongo los vértices se denotan con letras, en este caso A, B y C, o sea con letras mayúsculas, y los ángulos se denotan también con letras mayúsculas, una manera de hacerlo, y con un símbolo. Y los lados, también es el conjunto de los lados. Entonces aquí le ponemos las llaves para conjunto. El conjunto de los lados van a ser el lado AB, le ponemos bar de barra AB para el lado que va del vértice A al vértice B, después bar para que ponga una barra del vértice A al vértice C, entonces el lado AC, y luego bar para el que va del vértice B al vértice C, que es el tercer lado del triángulo. Entonces los lados se denotan con las letras de los vértices, que son los extremos de ese lado, y ángulos opuestos a un ángulo opuesto a un lado, que es ángulo opuesto a un lado, y que es lado opuesto a un ángulo, y que es lado opuesto a un ángulo de un triángulo. Entonces así le ponemos también la notación y la terminología asociada a triángulos, y también les debemos de poner a los estudiantes la notación y terminología asociada a los lados. Aquí él tiene la, pues aquí también le va a poner, y pongámosle el vértice B, control C. Entonces aquí, para que el estudiante vea los vértices, entonces aquí le vamos a poner V, aquí le ponemos V para el vértice B, y entonces la etiqueta va a ser B. Y aquí miren cómo el gráfico ya cambia para que nos quede el vértice, miren que el vértice A, aquí el vértice B, vamos a moverlo más a la derecha. Entonces, como lo movemos a la derecha, pues le ponemos es más punto 1 en el lado horizontal. Pues aquí, o en la primera componente, miren que ya se mueve más a la derecha. Bueno, pongámosle punto 0,5, que no se vaya tan a la derecha. Y ya nos falta el vértice C. Entonces aquí, pues para que todo triángulo tenga los vértices, el vértice C, y aquí C, y aquí C. Y aquí miren, ya tiene el triángulo, tiene los tres vértices. También podemos pedirle que le ponga la cuadrícula y título. Entonces vamos a ir creciendo en este gráfico. La idea es que también aprendas a hacerlo con Matplotlib, este tipo de gráficos para triángulos y para cuadriláteros. Mapas conceptuales. Aquí también tenemos el mapa conceptual para la clasificación de los triángulos, y cómo determinar áreas de triángulos. Aquí sobre los cuadriláteros, vértices de un cuadrilátero, ángulos de un cuadrilátero, lados, entonces la notación y terminología asociada a los cuadriláteros, la clasificación también la tienes y te dicen, vea, es que por el criterio de paralelismo los cuadriláteros se clasifican en trapecios y paralelogramos. Los que tienen al menos dos lados paralelos se llaman trapecios, y los que tienen dos pares de lados paralelos se llaman paralelogramos. Y los que tienen todos los lados, los paralelogramos equiláteros son los rombos. Aquí podemos ir de paralelogramo a rombo. Entonces le vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a paralelogramo a rombo? Entonces vamos de FG. Entonces le dices que vaya aquí de F a G. Entonces miren que cuando lo corremos, ella me trae que el rombo quiere. De los paralelogramos se desprenden rombos, que son los paralelogramos equiláteros, y en los paralelogramos se desprenden los rectángulos. Entonces aquí vamos a ir de paralelogramo a rectángulo, o sea de F a H. Entonces aquí le ponemos también que incluya el vínculo entre F y H, para que nos muestre que es que los paralelogramos que son equiángulos son los rectángulos. Entonces así este mapa conceptual nos muestra que es que los paralelogramos se subdividen en rombos y en rectángulos, y los rombos que son rectángulos son los cuadrados. Entonces rombo y rectángulo se cierra para los cuadrados. Entonces aquí vamos a ir de rombo a cuadrado y de rectángulo a cuadrado. Entonces eso lo ponemos aquí. Entonces vamos a ir
de rombo a cuadrado, o sea, de G a I. Entonces aquí lo vamos a poner de G a I. Y en la otra, que se vaya de rectángulo a cuadrado, o sea, de H a I. De H a I. Así me queda una clasificación, un mapa conceptual de los cuadriláteros en cuanto al número de lados. Otro es el criterio de la medida de los lados, entonces que los lados sean todos iguales, entonces es un cuadrilátero equilátero, y los cuadriláteros equiláteros son los rombos. Y el otro es el criterio de la medida de los ángulos, y es que si todos los ángulos son iguales en un cuadrilátero, entonces él es un rectángulo. Entonces aquí van los rectángulos y aquí van los rombos. Entonces en el criterio de medida de los lados vamos a dejar el rombo. Entonces vamos a para no sacar la raya aquí, creamos como otro concepto con rombo. Bueno, lo voy a dejar así por ahora para no alargarme. Y ¿cómo determinar áreas de cuadriláteros? Entonces el área de un rectángulo es el producto de los lados consecutivos, de dos lados consecutivos. Entonces aquí viene también una pregunta a los estudiantes para que saber qué son lados consecutivos y qué son lados opuestos en un cuadrilátero. Entonces, ¿y cómo se determina entonces el área de un rectángulo? Otra es cómo se determina el área, control C, de un, aquí lo voy a poner, de un trapecio, el área de un trapecio, luego de un paralelogramo. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo? El área de un paralelogramo, y en este caso, bueno, pues entonces resulta algo que tiene que ver con elegir una base y trazar la altura relativa a esa base. Y para los trapecios también elegir, indicar cuáles son las bases y trazar el segmento perpendicular a esas bases. Entonces aquí, bueno, y que él ponga pues todo eso, cómo se hace. Entonces porque efectivamente el área de estos cuadriláteros es diferente. El área de un rectángulo se calcula de una manera, el de un trapecio de otra, el del paralelogramo de otra, que el estudiante los pueda identificar. Aquí las integrales, hay otras integrales que queremos que aprenda, y es otra que queremos, y es, aquí vaya la quinta fórmula, y ponerle al estudiante una sexta, y es la integral que da logaritmo. Entonces 6, la integral de la función recíproca, la integral de la función recíproca, que es, entonces bueno, pues le ponemos aquí quién es la función recíproca. Entonces la función recíproca es frac el cociente entre 1 y x, 1 y x. Ese es el recíproco de x. ¿Y cuál es la integral de ella? Entonces ponemos integral indefinida, va que es las int, y la integral de ella da la función logarítmica. Entonces eso me da el logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces aquí le voy a poner barras x más c. Listo. Entonces les ponemos a los estudiantes, vamos a irlos acrecentando más de las integrales que se requiere aprender de memoria. Y sobre el área de regiones triangulares, no triangulares sino cuadrangulares, pues primero, para área bajo la curva, se le debe sellar al estudiante a trazar las regiones no poligonales del cálculo. Entonces aquí se le va a poner una partecita, y es aprender a trazar. Entonces, aprender a trazar regiones no poligonales del cálculo. Es decir, las regiones acotadas por rectas, parábolas, funciones trigonométricas, etcétera, con las funciones matemáticas. Entonces, cómo esas funciones sirven y las rectas horizontales y verticales sirven para acotar regiones a las que le vamos a determinar el área bajo la curva.
Entonces hay que aprender a trazarlas. Entonces primero hay que aprender a trazarlas, aprender a trazar curvas a mano o de manera manuscrita. Y la segunda es aprender a trazar regiones no poligonales con Matplotlib. ¿Cómo se hace con esos, con cada uno de ellos? Y ya luego que aprende a hacerlo, efectivamente aprenderá a calcular la integral de la región para calcular el área. Entonces la integral asociada a la región que me da el área, la integral definida. Entonces aquí miren cómo nos da la región trazada con Matplotlib. Esta es la región y aquí nos muestra cómo se calcula, cómo una integral representa esa área y que el resultado vale 6, queriendo decir que el área de esta región es 6. Entonces yo le voy a pedir a ChatGPT que me dé para trazado, para aprender a trazar, que me dé 20 ejercicios de aprender a trazar regiones no poligonales a mano y con Matplotlib. Entonces le voy a decir acá, vamos a poner bueno, pues un ejemplo de trazado. Entonces aquí le voy a poner un ejemplo de trazado a mano de una región no poligonal y que vimos hoy que se hacía ejemplo de trazado a mano y luego un ejemplo de trazado con Matplotlib. Entonces es que vimos que para trazar a mano debes de partir de la representación algebraica de la función, hacer la tabla asociada a la función y luego trazar el gráfico de la función en el plano. Y luego nos faltó acabarla de terminar a delimitar, pero llegamos hasta trazado de las funciones asociadas a la región no poligonal. Bueno, entonces aquí control V y aquí le ponemos en línea Markdown ejemplo de trazado ya con Matplotlib de una región no poligonal, con Matplotlib de una región no poligonal. Entonces le ponemos cuál es la región que queremos y le decimos a ChatGPT que me diga, considere la región acotada por las curvas, control C, y aquí le ponemos para el ejemplo de trazado a mano. Entonces le ponemos el ejemplo que estuvimos trabajando hoy. Entonces agotado por las curvas, esta curva, esta otra, y vimos de que estas curvas x igual a menos 1 y x igual a 2 son rectas verticales y vimos que x a la 2 más 1 es una parábola. Entonces que el estudiante sea capaz de trazarlas para luego trazar la región a mano, la región a determinar el área. Entonces aquí el algoritmo para el trazado de esas curvas. Entonces aquí viene una partecita de pensamiento algorítmico y es o la metodología para trazar una región a mano. Bueno, pues esa metodología lleva un primer paso y es trazar el gráfico de la función. Entonces traza el gráfico de la función, y para trazar el gráfico de la función entonces usted crea primero la tabla y luego traza los puntos en el plano. Entonces a eso lo llamamos método de trazado de puntos. Entonces traza el gráfico de la función con el método de trazado de puntos y luego traza las rectas verticales, traza las rectas verticales y bueno, y resalta el eje horizontal que acota por debajo a la región y resalta el eje X que acota por debajo
a la región bajo la curva o la función. Esa es la metodología. Aquí le ponemos entonces por ahí unos 1, 2, 3, 4 numerales para que sea un título de menor categoría que el de aquí. Este tiene 3, es un título más grande. Este tiene 4 numerales, un título más pequeño. Creamos 2 espacios, entonces ya. Y entonces se les da esto a los estudiantes. Entonces yo le pido a ChatGPT que me dé 10 ejercicios como este. Entonces, para el estudiante pueda entrenar a mano. Entonces, ejemplo de trazado con Maplory. Aquí después sigue el concepto de área bajo la curva. Entonces, aquí van los ejercicios, 20 ejercicios de ejercitación. Entonces, tarea 1 de ejercitación y adquisición de habilidades para trazar a mano regiones bajo la curva de una función. Bueno, entonces esa tarea, aquí le ponemos esos 20, yo creo que 10 ejercicios. Entonces le digo a ChatGPT que me dé 10. Entonces aquí le voy a poner entonces dame 10 ejercicios similares a este. Dame 10 ejercicios similares a este, pero que la función que acote la región sea o funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinomiales, funciones racionales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Así ya tenga un buen abanico el estudiante para hacerlo con diferentes tipos de funciones. Aquí ya le pedimos los 10 ejercicios y se le envía a los estudiantes para que puedan ejercitar. Ejercicio con funciones lineales, ejercicio con función cuadrática, ejercicio con función polinómica, le pusieron una de grado 3, luego con una función racional, 1 sobre x más 2, otra con una función exponencial, e a la x, que lo trabajamos hoy, y hablamos de ella, es su integral, la función logarítmica, la función seno, y aquí ya la función coseno, entre otras, y ya aquí nos pone la tangente y también la función, una función polinómica de grado mayor, una de grado 4, y ya con eso tenemos los 10 ejercicios. Ya con eso tenemos para que el estudiante pueda trabajar en tareas. Control S, bueno, aquí me faltó una cosita, control Z, y es que yo le pida siempre a ChatGPT que delimite estas expresiones matemáticas entre signo de dólar. Entonces aquí le digo pero no olvides delimitar las expresiones matemáticas con símbolo de dólar para que Visual Studio me las pueda
renderizar, que ya le decimos enviar, y ya él mejora eso. Siempre me toca ponerle esa notica porque él siempre me delimita las expresiones matemáticas con las paréntesis, y Visual no renderiza las expresiones matemáticas así. Ya no me quedan con la legibilidad y tipografía que queremos cuando no están delimitadas con símbolo de dólar. Entonces mire que ya ahora sí me entrega los mismos ejercicios, o ya unos nuevos similares, pero ya delimitando las expresiones matemáticas con signo de dólar, para que recordemos que el lenguaje LaTeX, pues, que busca la mejor presentación de las expresiones matemáticas en un texto verbal, pues siempre tienes que, para que ella reconozca una ecuación, delimitar entre signo de dólar. Entonces aquí ya me dio los ejercicios, y aquí ya, ahora sí volvemos a ponerlos acá, control V, para que ellos puedan entrenar en trazado primero de curvas y de regiones. Entonces control S, y así ya les tenemos un cuaderno actualizado de acuerdo a lo que vimos hoy, para que puedan trabajar. Muchas gracias.